tardes, estimados participantes, y muy buenas tardes, estimados doctores. Sean bienvenidos a B-Lawyer. El día de hoy vamos a tener un evento especial en donde contaremos con la participación de destacados abogados y expertos en el ámbito del derecho penal. Tenemos el placer de compartir con ustedes la presentación del libro El delito de feminicidio en el Perú, análisis crítico de la regulación actual, de la doctora Isabel Tello, quien es asociada del estudio Rodrigo Elías y Medrano, especialista en derecho penal. En esta oportunidad contaremos con la participación del doctor Miguel Polaino, la doctora Mirenzu Corcoy, el doctor Joel Segura, el doctor Renzo Carrasco, el doctor José Carollón y el doctor José Reaño. B-Lawyer, el estudio Rodrigo Elías y Medrano y Gaceta Jurídica organizan el evento de presentación del libro El delito de feminicidio en el Perú, análisis crítico de la regulación actual, de la doctora Isabel Tello. A continuación presentaremos al doctor Miguel Polaino, quien es doctor en Derecho y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Sevilla. Es magíster por la Universidad de Bonn, donde fue becario. En la actualidad es profesor titular acreditado de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla y profesor invitado en diversas universidades. Es autor de diversos ensayos jurídicos, históricos y literarios y ha traducido varias obras del alemán y del italiano al español. Estimado doctor Polaino, le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio al presente evento. Muchísimas gracias, estimado doctor. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida moderadora de esta editorial B-Lawyer, por esta invitación que tanto me honra y me enorgullece. Para mí, pues creo que existen varios motivos de congratulación académica. El hecho de que me encuentre aquí, en primer lugar, es la publicación de un nuevo libro. Pero además de un nuevo libro, pero no de un libro cualquiera, sino de un libro excepcional, ¿no? Que vamos ahora a comentar brevemente. Ortega y Gasset, el gran filósofo español, decía que la ciencia es la dignidad de la universidad. Y añadía, es más, el alma de la universidad. Y dentro del concepto de ciencia incorporaba, por supuesto, no solo la docencia, sino también la investigación y la investigación crítica. Yo creo que este es un acto, el de la publicación, de presentación y presentación de este libro, de un nuevo libro, pero no de un libro cualquiera, como digo, pues es un motivo de congratulación científica en ese sentido que decía Ortega. En segundo lugar, porque me da también la oportunidad, aunque sea en la distancia, pero también en la cercanía de afectos y de cariño, pues al coincidir con queridos amigos y maestros del derecho penal de España, pero también de otros países latinoamericanos, singularmente del Perú, con quien me honro en tener, bueno, pues una excelente vinculación desde hace muchos años, no solo científica, sino también personal, ¿no? Y en tercer lugar, un motivo también pues muy singular, que es el de la autoría de la autora de este libro, ¿no? Muy querida amiga y colega peruana, con quien últimamente pues, he tenido contacto en la Universidad de Sevilla, en la que ella cursó pues, esa maestría de Derecho Penal y que después ha visitado en alguna ocasión, la doctora Isabel Mavila Tello Carvajal, que es una jurista excepcional, ¿no? Que nos ha dado su quehacer profesional pues, muchas muestras de su talento. Y quizá habría que añadir todavía un cuarto motivo, ¿no? De congratulación académica por la celebración de este acto, que es precisamente el del tema de la investigación. Probablemente una de las problemáticas más complejas de toda la dogmática de la parte especial en los últimos años. Aquí también podríamos hablar de varios motivos de interés. En primer lugar, la evidente actualidad y la relevancia político-criminal de esta materia. Yo me encuentro ahora en México, como le he comentado pues, a los organizadores de este evento y a la propia autora, la doctora Isabel Tello, donde bueno, pues, esta problemática pues, desde hace ya décadas es particularmente sangrante, ¿no? En los casos del feminicidio de Ciudad Juárez y de otras muchas zonas del país, pero desde luego no solamente se circunscribe al ámbito mexicano, sino a todos los países de nuestro entorno científico, por supuesto en el Perú y también desde luego en España y en Brasil, donde por ejemplo pues, se copió la ley española. En fin, en muchos países esto se ha convertido pues, en una lacra social frente a la cual el Estado pues, no puede permanecer insensible, sino que tiene que combatir de manera efectiva esto que se ha dado en llamar el terrorismo doméstico, ¿no? En segundo lugar, se trata de una problemática
bueno, de una delincuencia fundamental o de relación que afecta a lo que el profesor Jacobs, mi maestro alemán, llamaba las normas de flanqueo, ¿no? Y que se trasluce, como dice, por ejemplo, la profesora Corcoy en el prólogo de esta obra, bueno, en la relación evidente que de este fenómeno de la criminalidad se infunden los principios constitucionales del derecho penal y también en la propia función del derecho penal, ¿no? Y sin duda se trata también, bueno, de una de las materias más sensibles y precisamente por eso también más difíciles de aprender, como decía el profesor Maurach, respecto de los delitos contra el honor, con los toscos guantes del derecho penal, ¿no? Aquí hay que hilar particularmente fino en este fenómeno de la delincuencia que se vincula tanto, ¿no?, con la llamada violencia de género, y que evidentemente, bueno, pues es una materia particularmente sensible, particularmente compleja, ¿no?, para tratar con estos toscos guantes del derecho penal, ¿no? En mi opinión, nos encontramos ante una obra, el resultado de la investigación, que es pues, un gran aporte a la ciencia del derecho penal y, sin duda, pues, a la clarificación de esta forma de delincuencia, de esta forma de criminalidad. La investigación es loable, es seria, es crítica, y algo extraordinariamente difícil de conseguir en este ámbito, es desapasionada. Ha logrado la autora, la doctora Tello, pues analizar el problema con la óptica de una jurista seria, comprometida, pero también sin el apasionamiento que infunden pues, determinados sectores doctrinales a esta problemática y a otras también, pero en esta se ve de manera muy clara. De manera que al final, con ese apasionamiento, pues se logra conseguir diferentes posiciones muy enfrentadas entre sí, cercanas, digamos, a esas posiciones tan polarizadas, ¿no?, cercanas bueno, pues a la demagogia también, ¿no?, al populismo, y al final, pues aparta uno de la verdadera problemática, que es la protección de derechos fundamentales en caso de real necesidad, ¿no? Como digo, eso es muy difícil de conseguir y, sin embargo, en esta obra excelente, pues la fina investigación de Isabel Tello, pues sin duda lo consigue, ¿no? Yo creo que la autora ha logrado centrar el debate en un plano no prioritariamente ideológico, aunque todo ámbito del derecho penal pues tiene una base sin duda ideológica, pero no prioritariamente ideológico, sino acentuadamente científico, ¿no? Acentuadamente científico. Yo creo que eso es, bueno, pues un aporte digno de ser resaltado. Escribir pues, una obra tan seria, tan desapasionada en esta materia tan compleja, pues es sin duda yo creo que es un valor, ¿no? Y lo que logra la doctora Tello es precisamente analizar el tema desde el punto de vista político-criminal, es decir, no desconocer que existe una estadística y una realidad evidente en esta materia, que me pone de manifiesto, bueno, pues la existencia de una forma, pues de un fenómeno pues muy acentuado de criminalidad que requiere, que es necesitado de una protección por parte del Estado. Pero también desde el punto de vista dogmático estudia la autora precisamente pues que esa necesidad político-criminal de combatir esta lacra no puede hacerse a cualquier precio, no puede hacerse a costa de principios constitucionales, de principios fundamentales del derecho penal, que en todo caso tienen que ser también protegidos. De manera que yo creo que ese es el principal logro de este trabajo. De un lado, el respeto escrupuloso a los principios constitucionales del derecho penal, y de otro, la configuración concreta de un contenido de injusto que no se corresponde muchas veces con los tipos penales que existen en nuestros países, y que la doctora pues analiza de manera muy precisa. La configuración de ese contenido concreto, de ese contenido de injusto, muy delimitado, muy concreto, respetuoso, como digo, de los principios constitucionales y de los principios fundamentales del derecho penal. Bueno, yo creo que el resultado que se ofrece aquí es, sin duda, como he dicho antes, pues muy loable, ¿no? Digno del mayor elogio. En primer lugar, existe una amplia
revisión de los aportes doctrinales. Son muchísimas las obras que se citan de autores, bueno, pues del Perú, pero también otros muchos de otros países, singularmente también de España. El libro se llama, bueno, el título del libro menciona el Perú, pero no se circunscribe la exposición precisamente a la discusión únicamente en el querido país andino, sino precisamente también pues, se analizan cuestiones de derecho comparado. Yo creo que es admirable la exposición de todas las posturas, a favor y en contra, y también, sin duda, pues la autora no omite un planteamiento crítico y personal, sino que precisamente se enfrenta también, pues valientemente, a aportar esa solución, incluso con una propuesta muy sugerente de lege ferenda, que yo creo que es también pues muy loable. Bueno, además de todo el tratamiento doctrinal extraordinariamente meticuloso, pues existe también aquí en esta obra un tratamiento, ¿no?, jurisprudencial, la recepción que ha tenido pues, esta figura, insisto, no solamente en el Perú, sino también en otras legislaciones, por ejemplo, en España, y se hace eco también, por ejemplo, de aquella sentencia del Tribunal Constitucional que precisamente pues, me abordó esta materia en España hace ya más de una década, pues para determinar el grado de aceptabilidad, ¿no?, de esta norma en relación a los principios del Estado de Derecho, con la que es también moderadamente crítica, como yo lo fui también en un comentario publicado hace algunos años que ella cita y que me ha hecho recordar que yo casi había olvidado. En suma, yo creo que nos encontramos ante un nuevo trabajo sobre una materia fundamental, como digo, del derecho penal. No es un trabajo cualquiera, sino un trabajo, bueno, pues serio, valiente, claro, meticuloso, impecable desde este punto de vista y por tanto merece todo tipo de recomendación. Yo creo que, como decía Ortega, con trabajos como este, con trabajos de investigación como este de Isabel Tello, pues desde luego pues, incentiva extraordinariamente el debate científico. Yo creo que este trabajo nos da la medida de la realidad del talento extraordinario de Isabel Tello como jurista. Toda obra es trasunto de la personalidad de un autor y en este libro, analizando este libro serio, profundo, meticuloso, pues he visto a esa fina jurista que es Isabel Tello, que ya no es una promesa, sino una realidad excelente y que con este trabajo pues promete, pues bueno, pues es lo que espero que sea pues una larga fila de trabajos de investigación como este admirables. Enhorabuena, Isabel, y les bueno, pues, animo a que lean este libro y que aprendan, desde luego, pues la investigación rigurosa en el ámbito del derecho penal. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Vamos a tener la intervención del doctor Renzo Carrasco. El doctor Renzo Carrasco es socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano, asesor en el diseño de estrategias procesales y patrocina empresas y sus ejecutivos en procesos contenciosos, administrativos, comerciales, constitucionales, penales, judiciales y arbitrales nacionales. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra para que pueda continuar con la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmín. Bueno, muy buenas tardes con todos los asistentes, muy buenas tardes con los colegas, muy buenas noches con los colegas que están en otro continente. El honor de estar aquí compartiendo con ustedes, sin duda, es por partida doble. Primero, por la generosidad de la autora y la organización de hacerme la invitación para conformar este panel con grandes colegas. Y segundo, porque la autora del libro es la doctora Isabel Tello, a quien conozco hace varios años y con quien tengo el gusto de trabajar día a día. Bueno, sería mezquino referirme a la obra sin antes referirme a la autora. Y es que la doctora Isabel Tello, a lo largo de su carrera, ha demostrado perseverancia, dedicación y brillantez en el campo del derecho penal. Características que la han posicionado, creería yo, como una de las abogadas líderes en esta materia. Pero por si lo dicho fuese poco, hoy la doctora Isabel Tello nos presenta su libro El feminicidio en el Perú, análisis crítico a la regulación actual. Este libro, que sin duda será un referente en el tema, trae como crítica constructiva principal advertir un defecto en la técnica legislativa del artículo 108
literal B, que regula el feminicidio en nuestro Código Penal, considerando que el mismo debe concretizarse para identificar cuál es la conducta prohibida. Para llegar a esa conclusión, hace un análisis comparado de la doctrina y la jurisprudencia, revelando que nos encontramos frente a una obra realmente seria. Y en efecto, cuando uno va al tipo penal, ve que se establece el que mata a una mujer por su condición de tal. ¿Qué significa una condición de tal? Pareciera ser un cajón desastre que nuestra jurisprudencia ha equiparado con la condición de odio o desprecio de un hombre hacia una mujer. Pero pareciera más bien, como lo señala la autora en el desarrollo de su obra, que es un odio, un rechazo más bien a los estereotipos creados sobre las mujeres. Este aporte de la autora, sin duda, debiera ser el origen de una modificación legislativa que entiende el delito de feminicidio en su verdadera dimensión. En lo personal, considero que el feminicidio debe ser entendido a la luz, por ejemplo, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otros contra México, conocido como el caso del campo algodonero. Este caso, como ustedes lo deben conocer, y la autora sin duda porque lo cita, es el caso de una desaparición de 3 mujeres en Ciudad de Juárez, en México, pero no era un hecho aislado. En Ciudad de Juárez desaparecieron más de 400 mujeres, y el análisis que hace la sentencia de la Corte creo que es muy interesante y confluye con lo que señala la autora en el hecho de que Ciudad de Juárez, por ser una ciudad muy pegada al Paso, Texas, parte de Estados Unidos, se instaló muchas compañías de maquila, donde el personal básico, la fuerza trabajadora eran básicamente mujeres. Mujeres que comenzaron a ganar dinero y que comenzaron a cambiar el estereotipo que estaba vigente en una sociedad machista. Se volvieron a ser las mujeres proveedoras, las mujeres empoderadas, y eso no fue admitido por el machismo que imperaba en la estructura social de Ciudad de México, lo que conllevó a que el hombre no quiera perder ese rol de superioridad frente a la mujer, y que terminó con más de 400 vidas. 400 vidas de mujeres que de alguna manera han sido reivindicadas con esta sentencia. Considero que el delito de feminicidio debe ser visto de esta manera, como lo señala la autora, nuevamente digo, como no solo como un tema legislativo, sino como un punto de partida para que nuestra sociedad comience a eliminar estereotipos en relación a la mujer. Por ejemplo, que la mujer no puede salir mucho, que la mujer tiene un rol de madre y no tiene un rol de proveedora, que la mujer tiene que vestirse de tal manera. Y creo que, en efecto, eso es lo que ha venido sucediendo, pongamos, en el Perú, y que ha sido el sustento de los ataques severos, violentos, que han recibido las mujeres en todos estos tiempos. Entonces, a partir de esto creo que podemos concluir que estamos frente a supuestos de estereotipos creados sobre la mujer y culturas machistas, con lo cual creo que hay un trabajo importante por seguir haciendo en todos los niveles de la sociedad para exterminar estos estereotipos que lo único que nos han traído son tragedias. Entender que el feminicidio no necesariamente es un tema de odio al género, sino eliminar un mal arraigo cultural para crear una sociedad igualitaria y justa. Tampoco es necesariamente un tema de hombre contra mujer. Ya lo ha señalado la Corte Interamericana, que no se requiere una cualidad especial de la gente. El tipo se mira desde la óptica de la víctima, llegando a entenderse que incluso el victimario podría ser una mujer. En tanto no tengamos una concretización, que es lo que nos aporta la autora con la obra, creo que nuestros jueces pueden ir haciendo control de convencionalidad en virtud del caso Campo Algodonero, ya que dicha sentencia es de obligatorio cumplimiento para todos los Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta sentencia, sin duda, pese a que no tiene nada que ver con el Estado peruano, es obligatoria para el Estado peruano y es parte de nuestro bloque de constitucionalidad.
Bueno, sin más y dejándole el pase a los siguientes ponentes, quiero agradecerles el tiempo concedido y felicitar a la doctora Isabel Tello por este aporte a la comunidad jurídica, esperando que sean muchas más obras las que tengan por venir. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Carrasco. Continuando con la presentación, le tocaría al doctor Joel Segura. Muy buenas tardes, estimado doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, estimado doctor. Para comentarles a los participantes que el doctor Joel Segura es abogado especializado en Derecho Penal, Procesal Penal y Cumplimiento Normativo. Ejerce la docencia en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, ha sido procurador anticorrupción durante los años 2015 y 2016. Es abogado penalista, docente e investigador en delitos de corrupción. Estimado doctor Joel Segura, le cedemos el uso de la palabra para que pueda continuar con la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y en principio, agradecer este momento. Yo creo que es un momento importante porque Isabel Tello está presentando un libro que es el esfuerzo y también creo que corresponde con una secuencia de experiencias que ha tenido, no solo como alumno, sino también, entiendo, en su desarrollo profesional. Bueno, Isabel la conocí cuando estaba en la universidad, en el curso de Derecho Procesal, fue una alumna del curso, y desde ahí ya, bueno, destacaba bastante su interés por el ámbito del derecho penal. La verdad, yo no pensaba que iba a ser penalista al nivel en el que está llegando en la actualidad. Y eso creo que es muy reconfortante para el ámbito de abogados penalistas en el Perú, porque creo que también hay un tema de la cuota de género, no lo voy a dejar de decir. No es lamentable, pero ha habido, creo que, mucha inquietud más de los varones por el derecho penal que por las chicas. Entonces, bueno, al menos en nuestro país eso está cambiando bastante. Eso es muy bueno porque, bueno, da una mirada diferente a muchos temas, en especial con el tema este que está tocando en el libro, el delito de feminicidio, el feminicidio. Y, bueno, el texto es muy, muy importante, como lo dijo quien me precedió, es un aporte a la comunidad jurídica, y creo que su estructuración, como también se hace en el prólogo, responde, digamos, a un enfoque serio, a un enfoque, digamos, que no va, digamos, enmarcado dentro de una posición, como lo dice también el prologuista, ¿no? Ideológica, sino algo que creo que necesita la ciencia, al menos en el ámbito en el que estamos, de hacer razonamientos, de hacer análisis en un nivel de profundidad que nos permita reflexionar determinados temas. Entonces, leer su libro y leer su estructura en el sentido de encontrar primero ese detalle de los conceptos, esa comparación y la vinculación que hace del delito de feminicidio con otros delitos vinculados o que lo relaciona ella como los delitos de violencia de género, o su vinculación también con el caso del campo algodonero, que es un caso bastante emblemático y tiene que ver mucho con, yo creo que con el enfoque y, digamos, el tratamiento que en muchos países de Latinoamérica se puede hacer a este tipo de casos. Creo que es relevante por eso mirar esa fuente, mirar ese contexto problemático, creo que es importante para el derecho penal. En principio porque, digamos, sale un poco del gabinete y empieza a realizar, digamos, una mirada más de tipo, entiendo, incluso sociológica, porque esto tiene que ver con una realidad muy, muy complicada en México. Y esta realidad, en buena cuenta, impacta también en el sistema de justicia. Por tanto, yo creo que en muchos sistemas, lo dice algo, y algo he notado también de este desarrollo,
tiene que ver con en darle, digamos, el enfoque más objetivo, de más racionalidad, trabajando un poco, creo, reducir los sesgos que hay en este ámbito, fundamentalmente por el tema, y la discusión que siempre ha estado, creo que ha estado enmarcado, por lo menos es mi percepción personal, de encontrar esa mirada de este delito con algo de este sesgo, no solo en la, digamos, en la comunidad académica, es mi percepción, como les digo, pero también en el sistema de justicia. Bueno, yo he estado varios años en la Corte Suprema, creo que hasta la fecha el delito de mayor incidencia o los casos que mayor cantidad se tiene en la Corte Suprema son los delitos vinculados con violación sexual. Digamos, es una incidencia muy alta en nuestro país que no solo llegan como recurso de casación, sino también llegan con todo este tema del modelo antiguo como recurso de nulidad. Entonces, este contexto nada más de ver los delitos de violación sexual, digamos, enmarca mucho y nos permite reflexionar si muchos de estos temas están vinculados con el abordamiento del tema del feminicidio. En muchos casos, estas víctimas no siempre, claro, terminan falleciendo, o como en el caso que también narra primigeniamente, el caso de Ayacucho es un caso emblemático. La Corte Suprema ya resolvió, creo que se tomó su tiempo, entiendo que Isabel también va a hacer una reflexión muy importante en ese fallo, y que justamente es un trabajo que lo realiza el profesor San Martín. Bueno, es un maestro personal, entiendo que Isabel también lo considera así porque nos ha guiado en este camino de la formación académica, de la formación jurídica, así digamos, un abordamiento a nivel jurisprudencial muy importante. Entonces, yo creo que este libro sí es esa propuesta a, digamos, reducir ese marco de sesgos que debe haber o que, digamos, que hay en el sistema de justicia peruano. Creo que también aquí cabe acotar un poco la condena que tuvo el Estado peruano, justamente en el caso de Azul Rojas Marín, ¿no? Perú es condenado porque el sistema de justicia termina archivando la denuncia de esta persona, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando explica la sanción, sostiene que, digamos, mucho del tratamiento como ha tenido el sistema de justicia en estos casos, ha tenido, digamos, la falta de cuidado y un tratamiento adecuado. Y creo que esto refleja también cómo se están viendo determinados aspectos o determinados elementos en la tipología de delitos y cómo es la respuesta de los operadores del sistema, es decir, cómo responde la policía, cómo responde la fiscalía, cómo controla el juez este tipo de casos, fundamentalmente, creo yo, para reducir este sesgo que muchas veces en las investigaciones se puede observar. Cuando se tratan de personas de LGTBI, o cuando se aborda la violencia doméstica, cómo es que se ve, digamos, cómo se trata o cómo las autoridades tratan este delito o estas denuncias. Entonces, esto es un enfoque cultural, y creo que también ya en un segundo capítulo, cuando habla y cuando se adentra al desarrollo ya de la posición crítica y digamos, en su tercer capítulo hace una toma de postura, una toma de posición respecto de este ámbito problemático. Creo que es importante. Y también felicitarla porque se decanta, digamos, de manera firme y de manera estructurada en sus razones respecto de considerar que en este delito sí se vulnera el principio de legalidad y que no está de acuerdo con el tema de la tendencia interna trascendente o intensificada en este delito. Yo creo que son reflexiones que hay que tener en cuenta. Y de cara a los casos, yo he tenido una principal preocupación de vincular siempre este tipo de problemas con el derecho probatorio, porque si bien es cierto que en el derecho penal se marcan los alcances, digamos, se delimitan metodológicamente
qué elementos se deben considerar para que consideremos a una conducta típica, por tanto, cumpliendo con los otros elementos, si es antijurídica y culpable, llegar a la categorización de delito. Entonces, cada uno de estos entiendo que complementa o se complementa con un conjunto de desarrollo de carácter conceptual para entender el alcance de cada uno de estos delitos. Yo creo que su aporte en este ámbito de comprender muy bien de cuál es la función que tiene el derecho penal de marcar estos alcances, de marcar posición respecto de cómo debemos comprender estos delitos es importante. No hay mucho desarrollo, por tanto, su aporte creo que va a marcar un debate jurídico muy importante y considero sumamente saludable, porque a partir de esto yo creo que el desarrollo de la ciencia penal va a ir, digamos, cuajándose, va a ir enriqueciéndose en la medida de que las personas, digamos, o los estudiosos, investigadores como Isabel, tratan de adentrarse en comprender muy bien este fenómeno desde los diferentes ámbitos. Entonces, yo creo que por eso es importante el trabajo de Isabel, porque enmarca, digamos, yo creo que también este texto, en alguna otra medida, yo creo que se va a ver reflejado en otros casos importantes que lleguen a la Corte Suprema, porque en este caso de Ayacucho, el caso de Arlet, por ejemplo, se llega justamente a discutir esta confluencia de hechos, ¿no? Pero desde el ámbito estrictamente del procesal penal, donde se habla de la unidad del hecho, y la discusión si esa secuencia de hechos debe ser considerada como un hecho único. La Corte Suprema marca ahí una postura muy interesante para tratar de resolver este problema, porque tuvo, digamos, un enfoque de consecuencias, ¿no? Primero la tentativa, ¿no?, por el delito de violación sexual, y también la tentativa por el delito de feminicidio. Entonces, la postura que se marca, si bien es cierto, no llega al nivel de, digamos, de desarrollar, por ejemplo, esta propuesta que se hace con la investigación de Isabel respecto de la violencia por subordinación o la discriminación característica de la violencia machista. Hubiera sido interesante estos dos elementos, digamos, que se discutan, y desde luego que sí, yo creo que va a enmarcar para adelante una propuesta de desarrollo sobre este tipo de percepción que se tiene, ¿no? Entonces, yo creo que lo que me queda a mí como, digamos, como ex docente, entiendo que ella también es colega, Isabel, porque enseña varios cursos de Derecho, va a ir por ese camino. A mí me queda solo agradecerle esta oportunidad de brindar unas palabras, porque esto es un paso importante para ella. Es, digamos, publicar un libro es un hito muy importante en la carrera y el desarrollo profesional. Creo que son hitos que marcan la madurez y también el compromiso que tenemos como profesionales en la sociedad de realizar aportes estudiados, investigados a profundidad, y que esto refleja también un grado de honestidad con el compromiso que se tiene con el derecho penal. Isabel, nada, yo solo quiero agradecer estos momentos gratos para ti, y que creo estás muy, muy joven. Yo creo que vamos a ver muchos escritos tuyos en adelante, y nada, te auguro lo mejor. Muchas gracias por este momento y por compartir estas ideas que están vinculadas con tu investigación. Les agradezco. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, estimado doctor Segura, y muy buenas tardes, estimada doctora Mirenzú Corcoy. Continuando con la presentación, le cedíamos el pase a su persona. Pero también mencionar que la doctora Mirenzú es doctora en Derecho, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, directora del Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona,
así como directora del Máster de Bioética de la Universidad Pública de Navarra. Es miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, profesora del Máster en Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Estimada doctora Mirenzú, le cedemos el uso de la palabra para que pueda continuar con la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Sí que querría felicitar a Isabel porque creo que es un trabajo muy bueno y lo dice alguien que no está de acuerdo realmente con la regulación del feminicidio, pero eso es una cuestión de opinable absolutamente. Y creo que el libro que prologué plantea esa discusión, plantea ese debate, y eso es lo importante, ¿no? Y realmente cuando digo que no soy favorable no quiero decir que esté en contra, quiero decir que en cierta medida me parece, y creo que lo hemos comentado con Isabel, que es un derecho penal simbólico, y que a mí lo que me da miedo de ese derecho penal simbólico, y esa es la única razón realmente, es que en cierta medida pueda deslegitimar al derecho penal, porque al final se advierte que tampoco sucede nada. Que sí, se crea el delito de feminicidio, pero bueno, es la misma pena que el asesinato. Bien, independientemente de esto, que lo he hecho un poco como explicando mi posición, el libro es completísimo. El libro no aborda solo esto, sino que tiene en cuenta aspectos importantísimos y además una argumentación y una justificación a partir de los principios, que a mí es uno de los apartados que más me parece, que más me gusta o que me parece muy relevante, porque creo que los principios son esenciales y además eso permite, tal como ella lo plantea, con el principio de legalidad, culpabilidad, igualdad y no discriminación, creo que permite justificar, legitimar la introducción del feminicidio, lo que también se plantea por la situación de violencia de género, que el machismo, que realmente es un problema, y que ese problema, yo creo que donde surge el feminicidio, creo que lo sabemos todos, ¿no? Es en México, ¿no? Porque ahí realmente sí que es matar a la mujer por la mujer, no es tanto violencia de género como violencia contra la mujer. Y eso en el libro de Isabel está claramente, e incluso plantea por los problemas que puede suscitar cuando el sujeto pasivo no es mujer, pero se trata de homosexuales, transexuales, lesbianas, etcétera. Incluso también se refiere a la violencia familiar. Es decir, creo que es muy completo y que, por tanto, independientemente de la postura que se adopte respecto del feminicidio, creo que es muy interesante este libro y que conviene tenerlo en cuenta y que conviene leerlo y trabajar con él. Porque, como digo, no se limita, como algunos trabajos que yo he visto sobre el feminicidio, que es una mera glosa del feminicidio, una mera glosa de la importancia de que esté creado el feminicidio, sino que plantea todos los problemas realmente que se suscitan al respecto. Y incluso también me gusta mucho, en general me gusta el libro, o sea que es más importante que me guste cuando no estoy de acuerdo que si estuviera de acuerdo, ¿no? Por tanto, creo que en esto es lo positivo, ¿no? Que te guste algo pese a que tú no estés en la misma línea, ¿no? Cuidado, yo en contra de la violencia contra la mujer, por supuesto que estoy en todas sus formas y en todas sus presentaciones y en todas sus apariciones. Lo único que me suscita a mí, como he comentado hace un momento, es hasta qué punto es eficaz. Sí que tiene esa función simbólica, claramente, de llamar la atención, pero no sé si mucho más, ¿no? Y lo que iba a decir es que también me parece muy interesante, yo creo que es el último apartado, no estoy absolutamente segura, pero creo que sí, cuando habla de en qué casos se produce el feminicidio y cuáles son las situaciones preexistentes al feminicidio. Eso me parece también un apartado muy interesante porque yo creo que excepto en el caso de México, ¿no? Que creo que es un caso diferente, en los demás casos siempre hay una situación preexistente al delito, a la comisión del delito de feminicidio, siempre hay situaciones de violencia sexual, de violencia familiar, de violencia de género, de coacciones, etcétera. Es decir, y realmente, si no recuerdo mal, es un capítulo muy amplio en el cual tiene en cuenta todas estas situaciones preexistentes que además
creo que son agravantes en el Código Penal peruano. No estoy absolutamente segura tampoco, pero creo que sí que son agravantes. Ahora, estando de acuerdo con la importancia de abordar esas situaciones preexistentes, que sean agravantes, eso es una técnica legislativa. Todas las críticas que hago no son para nada con el libro, es más bien con el legislador, y no el legislador peruano, sino en general el legislador, porque la globalización ha llegado también al derecho penal y los legisladores pues siguen más o menos la misma línea, todos con diferencias, pero la línea es la misma, ¿no? Y otro de los aspectos es crear y crear agravantes. Entonces yo creo que, primero, que hay las agravantes genéricas y segundo, que hay el concurso. Y me parece más interesante el concurso que las agravantes. Pero bueno, eso es sencillamente un matiz. En todo caso, pues Isabel lo analiza, todas las agravantes existentes, y con lo cual, bueno, pues me parece importante para que tenerlos en cuenta. Claro, el principio de legalidad nos obliga a tener en cuenta lo que hay en el Código Penal. Lo que yo digo pues es un comentario respecto a la técnica legislativa, que ya digo es la habitual, no es ninguna excepción, ni en este caso en Perú, ni en muchísimos casos en España y en todos los países. Y también es interesante, aunque no sea muy largo, sí que es interesante, es los aspectos del elemento subjetivo y sobre todo la idea de la intención, ¿no? De si realmente hay que probar, que yo eso es lo que me parece muchas veces, hasta qué punto yo en las sentencias que he visto no queda claro que se pruebe esa intención, esa tendencia interna, esa intensificada de matar porque es mujer, por odio hacia la mujer. ¿Esto cómo se prueba? No sé, es algo que también es un tema que a mí me preocupa hace mucho en muchos aspectos y bueno, lo dejo también así en el aire. Y lo que es muy importante también en este libro, creo que es la bibliografía, que es muy completa también, la bibliografía que aborda la legislación y las sentencias. Hay bastante jurisprudencia, tanto internacional como peruana, que eso, pues bueno, también yo creo que ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a conocer el tema, a profundizar en el tema y, por tanto, bueno, pues vamos, en definitiva, creo que es un libro que conviene trabajar, que hay que felicitar a Isabel por haberlo llevado adelante y que, desde luego, quien quiera trabajar sobre el feminicidio, y no solo el feminicidio, sino en general sobre la violencia contra la mujer, pues es de obligada lectura. Y bueno, ya sé que he sido muy breve, pero eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora Mirenzú. Continuando con la presentación del día de hoy, le tocaría al doctor José Reaño. Buenas tardes, estimado doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, agradecer en primer lugar la invitación a la presentación de esta obra de Isabel Tello. En primer lugar, felicitar a la autora. Dice mucho que haya tenido como directora del trabajo a la profesora Mirenchu Corcoy en el máster de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. Todos quienes conocemos la obra de la profesora Corcoy, particularmente yo he sido alumno de ella en el doctorado de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra. También tomamos cursos en la UB, digamos, con toda la escuela del profesor Santiago Mir, donde, bueno, la profesora Mirenchu Corcoy tiene una posición muy, muy destacada. Así que dice mucho que es ella quien haya dirigido el trabajo y haya prologado el libro. Digamos, la primera sensación que tuve al trabajar la obra, al leerla, fue la facilidad con la que puede leerse y comprenderse la posición que Isabel Tello nos quiere transmitir. Por eso creo que hay que valorarlo positivamente. Existe a veces un malentendido, mala comprensión, una aproximación que no creo que debe ser la correcta, de una intención de escribir en términos complejos, ¿no? Para poder querer transmitir cierta erudición,
que creo que no es lo correcto, y creo que hay que felicitar a Isabel porque la redacción realmente permite una lectura muy ágil y comprender de una manera muy clara la posición que nos transmite. Luego, bueno, yo comparto la posición de la profesora Mirenchu Corcoy, en el sentido que hay mucho de derecho penal simbólico, ¿no?, en la expresión de Winfried Hassemer, ¿no?, de la Escuela de Frankfurt, que el derecho penal muchas veces busca tranquilizar, ¿no?, tranquilizar mediante, digamos, la manera más o menos onerosa, que es a través de la legislación, ¿no? Al tipificar ciertos o retipificar comportamientos que ya se encontraban criminalizados, como los casos de feminicidio, que son parte del núcleo, ¿no?, del derecho penal clásico. En Perú tenemos esa tendencia, ¿no?, como efectivamente se ha hecho mención en México también. En Perú tenemos delito de sicariato, que no es otra cosa que un asesinato por lucro, ¿no? Marcaje, reglaje, aunque se violente el lenguaje, ¿no?, el castellano con esos términos, se suelen, como digo, para buscar efectos tranquilizadores, ¿no? Los analistas económicos del derecho dicen que la disuasión debe medirse en función no solo al grado, digamos, de gravedad de la pena, sino a ese variable multiplicarlo por la probabilidad de detección y de sanción, ¿no? Trabajar en esta probabilidad de detección y en la sanción de los comportamientos es muy costoso y requiere estrategias de política criminal y de persecución del delito. En cambio, tipificar o rectificar conductas e incrementar penas es lo más económico, no basta con publicarla en el diario oficial una norma y con eso ya se genera la imagen de que políticamente se está tomando acción contra una realidad que lamentablemente no es infrecuente en nuestra praxis judicial. Pero dicho esto, yo sí creo que ya desde un punto de vista más de cercanía con la práctica judicial peruana, sí entiendo la necesidad de concretar este tipo de figuras y darles esta visibilidad, ¿no? Esto llama mucho la atención también de los operadores de justicia, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, y creo que es correcto que sea así. Digamos, esta sobreabundancia no necesariamente hace daño, ¿no? Creo que por el contrario, aun cuando en un plano teórico uno pueda disentir, o un plano del deber ser, de lo deseable, creo que no está de más que se incida en la importancia de determinadas figuras, dándoles una visibilidad, como digo, especial, diferenciable de otros tipos penales, ¿no? En ese sentido, creo que debe entenderse, ¿no?, esta tendencia, pero en lo que es ya una cuestión material de fondo y no formal, la importancia de que esto sea trabajado, como lo hace Isabel en su libro. Estoy seguro que va a ser un trabajo de referencia para los operadores de justicia, seguramente va a ser muy, muy citado, porque no rehúye a los problemas que son problemas más sensibles, ¿no? Más agrios, como califica la profesora Mirenchu Corcoy en su prólogo, como el hecho de cuál es la protección final que se quiere dar, ¿no? Isabel plantea que se trata de un tipo penal pluriofensivo, ¿no?, que quiere proteger dos bienes jurídicos, no solamente la integridad, ¿no?, sino también digamos, expectativas de igualdad, ¿no?, que debe existir entre el hombre y la mujer, y cifra el disvalor de la acción, no en esta referencia a la condición de tal, ¿no?, que utiliza el tipo penal peruano, sino más bien a la afectación a estructuras de subordinación, ¿no?, que es la expresión que utiliza contra la mujer. Y creo que eso, a partir de esa interpretación, que es, como sabemos, el canon teleológico de la interpretación es el que rige con mayor preponderancia en materia penal, puede deducirse ya por esta función, ¿no?, interpretativa que tiene el bien jurídico,
hacerse ya reducciones teleológicas, o por qué no también ampliaciones, ¿no? Teleológicas, en tanto el tenor literal del precepto lo permita, y estén orientadas a la protección de los bienes jurídicos que se desarrollan, ¿no? Entonces, creo que ese primer esfuerzo de justificar, ¿no? Que los bienes jurídicos, los intereses que son materia de protección, está muy bien sustentado y es, diría, la piedra angular del libro, porque a partir de esta posición puede ya luego definirse o tomarse partido en el análisis respecto a las críticas que haces, Isabel, sobre la tipificación que se tiene. Y aún a pesar de esa tipificación, proponer una interpretación, digamos, que va alternativa, que al estar dentro del tenor literal posible de la norma, es naturalmente válida, ¿no? Finalmente, uno siempre puede, digamos, cuando uno valora un trabajo, no necesariamente tiene que estar de acuerdo, digamos, con las conclusiones, ¿no? Pero sí, lo que tiene que estar siempre claro, y acá es algo que se respeta mucho, es que la premisa de la que se parte en el análisis está muy bien justificada y que las conclusiones que se derivan de esa premisa son absolutamente consistentes, ¿no? Entonces hay una coherencia interna, ¿no? Digamos, intrasistémica en el desarrollo, y eso es algo que hace que sea un libro, pues, una monografía muy seria, donde se aborda este aspecto. Destacar también, para, digamos, el práctico del derecho, la utilidad que tiene la referencia a la sistematización de la jurisprudencia supranacional, ¿no? Porque hay muchas referencias a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también de la Corte Suprema Peruana, ¿no? Donde Isabel adopta una posición crítica al acuerdo plenario adoptado por la Corte Suprema, pero hay una sistematización de sentencias sobre la materia que ayuda mucho, como digo, al práctico para poder realizar su trabajo, y yo creo que también a los operadores de justicia, sin duda, cuando tengan que enfrentarse a este tipo de casos, ¿no? Muy bien, yo quiero solamente felicitar a Isabel, y como decía Joel Segura, esperar que esta sea su primera monografía. Tiene otros artículos que ha escrito, pero que sea, digamos, invitarla, esperemos, a seguir trabajando. También lo dice la profesora Corcoy en su prólogo, que sea el primero de otros libros, para que haya una generación nueva, ¿no? de penalistas, y que mejor también que sean mujeres, en nuestro medio, a diferencia de lo que ocurre en España, tanto en la academia como en la práctica forense, el derecho penal ha estado básicamente dominado por hombres, con algunas muy ilustres excepciones, pero de acá a un tiempo, felizmente, que eso ha cambiado, y ya se ven muchas profesoras, abogadas, digamos, muy destacadas en el ámbito penal, ¿no? Penal económico, penal nuclear, como digo, en la academia o en la práctica, y creo que eso es algo positivo. Isabel es una de las, seguramente, sin duda, mujeres inspiradoras para que también otras estudiantes, ¿no? puedan seguir esos pasos. Así que, bueno, agradecer a Bill Lawyer la invitación, felicitar a Gaceta Jurídica por el buen tino de haber publicado esta obra, y, por supuesto, a su autora, Isabel Tello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Reaño. Continuamos con la presentación y seguiríamos con el doctor José Antonio Carollón. El doctor José Antonio Carollón es socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano, es especialista en Derecho Penal Económico y de la Empresa. Es abogado con amplia experiencia práctica en la defensa de las empresas y sus miembros en todas las etapas del proceso penal, así como en la asesoría preventiva. Es profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad del Pacífico. Es autor de diversos libros, artículos y traducciones del alemán al español, de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Asimismo, ha sido ponente en múltiples eventos y cursos
entre Alemania, España y diversos países. Estimado doctor Carrión, le cedemos el uso de la palabra para que pueda continuar con su presentación. Muchas gracias. Doctor, disculpe, su audio está apagado. Lo siento. Gracias, Yasmín. Mis primeras palabras van para ti, Isabel, por la alegría que me regalas de ser testigo de cómo has realizado una aportación muy valiosa para que el derecho penal en nuestro país sea cada vez más científico. Y me alegra mucho, sobre todo, que ser testigo, ¿no?, de tus desarrollos, de tus progresos, porque me acuerdo de aquella Isabel, aquella pequeña Isabel que conocí allá en el año 2015, cuando en la Universidad del Pacífico organizamos un concurso de litigación, el MUT penal, y representaste a la Universidad Católica. Y de lejos fuiste, y así el jurado te calificó como la mejor oradora de la jornada del MUT. Y no solamente por la oratoria, sino por la precisión de cómo tú exponías tus argumentos. Y desde aquel entonces hemos mantenido ya una comunicación fluida y ahora me complace enormemente en trabajar juntos también en el estudio donde nos encontramos, en el estudio Rodrigo, y constato una vez más, ¿no?, que la atmósfera de humanidad, de amistad, de cariño que transmites hace que las cosas sean cada día distintos, hace que el trabajo sea más llevadero, y eso es lo fundamental. La base, el fundamento como persona que tú proyectas es, sin lugar a dudas, admirable, y a eso, sumado la calidad de tu trabajo, de tu investigación, te hace sinceramente muy valiosa. Te deseo el mejor de los éxitos. Este es el inicio, sin lugar a dudas, de muchas publicaciones que vendrán, y me permito, en nombre de la ciencia penal peruana, si lo hay, al menos decirte que te damos las gracias porque has hecho avanzar a la ciencia en un tema tan espinoso, un tema tan polémico, y ya por lo que voy a apuntalar, suprimiendo algunos aspectos de temas que ya mis queridos colegas que me precedieron han abordado. Leyendo tu libro, me acordé de una frase antiquísima de Montesquieu que decía: amar la lectura es cambiar horas de hastíos por horas de delicias. Y eso es lo que objetivamente, ya aquí, juzgando la obra por su contenido, nos brinda. De verdad que hacía mucho tiempo que en el derecho penal nuestro nacional no leía algo que realmente genera disfrute. No solamente veo que has colocado las cosas en su lugar, como ya lo resaltó tu maestra, la profesora Corcoy, sino que has logrado el punto exacto de cómo presentar un tema libre de los apasionamientos, libre del populismo, libre de los prejuicios que generan, vamos, todas las partes que tratan el asunto del feminicidio. Porque es algo muy real, es algo muy perceptible, que la necesidad del feminicidio o de introducir la regulación del feminicidio en nuestro Código Penal responde a un proceso de evolución y desarrollo social y cultural. Yo recuerdo en el año 2012 di una conferencia en la Universidad del Pacífico sobre el feminicidio, y públicamente, y debe estar por ahí registrado porque en un tiempo lo vi que estaba en YouTube, donde decía que era innecesario su tipificación si ya tenemos el tipificado del homicidio simple, el asesinato. ¿Para qué el feminicidio? Habría que crear un delito, no sé, de masculinicidio, no sé, claro, era como pensaba en esa época. Pero hay que reconocer que también uno se equivoca o de cara a los tiempos va corrigiendo el pensamiento. Y aquí, para entrar ya a la materia, quiero partir por recordar una frase muy oportuna del filósofo Hegel, porque él suscribió en su filosofía del derecho, en los parágrafos 96 en adelante, cuando habla del derecho penal, que un derecho penal que se precie de ser legítimo tiene que marchar al compás del espíritu de su época. El espíritu
de los tiempos, arraigado en una sociedad de su época, es el insumo sobre el cual el derecho penal tiene que construir su estructura, su andamiaje, su edificio, para brindar la estabilización. ¿Cuál es la función que desempeña en una sociedad? Estabilización, porque cuando un juez penal condena a un autor aquí de feminicidio, con la condena, la vida perdida ya no se va a devolver. Es imposible. Entonces, de ahí que el derecho penal proteja la vida como tal, es una tarea fallida, una tarea imposible de alcanzar. Pero que envíe un mensaje de estabilización a los que seguimos vivos, de que el derecho a vivir de las personas se mantiene vigente, y frente a ello está el derecho penal como instrumento de reacción, obviamente, entonces, la misión de estabilización sí es posible de conseguir, y bueno, ya es un asunto ya de la prevención general positiva, pero vale esta introducción porque el tema del feminicidio nos lleva a revisar un asunto de legitimación del derecho penal. Escribir hoy en día un libro sobre este tema constituye un reto muy serio, porque si observamos, nuestro derecho penal se desenvuelve hoy en día dentro de un entorno social tan cambiante, donde la dogmática tiene que también recibir esos insumos para lograr la estabilización. Entonces nos damos cuenta que también corresponde replantear mitos o replantear dogmas que podamos haber creado, haber construido en el cultivo de la ciencia penal. Y el gran problema que noto es respecto al feminicidio, es que cuando se introduce en el Código Penal, claro, todo según cada época, solamente de manera inicial, como una forma de criminalizar la acción de privar la vida a una víctima, por la mera condición de ser mujer, obviamente genera reticencias, ¿no? Y claro, y no ayudó en su momento la jurisprudencia, porque el Acuerdo Plenario 1/2016, en el fundamento 33 o 35, decía que autor del delito de feminicidio solamente es el varón, punto. Nuevamente, o sea, el avance que se quería lograr o mostrar caía en retroceso porque se llevaba a una cuestión de discusión de género, pero vinculada a sexo. Y ese no es el sentido. Un querido amigo, Miguel Ontiveros, catedrático de Derecho Penal mexicano, tiene un artículo magnífico sobre la feminización del derecho penal, y una de sus frases, ahí la tengo anotada, dice: el derecho penal del futuro tiene semblante de mujer. ¿Y por qué llega a esa conclusión? Porque se pone a analizar la normatividad. Por ejemplo, revisando la normatividad de nuestro Código Penal, vemos que a partir de la introducción del feminicidio en el Código Penal, pero el feminicidio ya hoy, no solamente por una mera condición naturalística de mujer o de sexo femenino, sino porque va rodeado de un contexto de realización de violencia familiar, de coacción, de hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, abuso de confianza o de una posición de relación jerárquica que confiera autoridad a la gente sobre la víctima o a cualquier forma de discriminación. Este contexto, incluso hoy, ya no es solamente un agravante del delito de homicidio, de asesinato, y por eso su tipificación es autónoma y sirve al mismo tiempo de fuente, de insumo, para introducir en el Código Penal, en la parte especial, en distintos lugares, esa cuestión como una oportunidad para dotar de mayor estabilización y de protección al derecho de las mujeres. Por ejemplo, en el sicariato ya hay un agravante que llega hasta la cadena perpetua cuando justamente el sicariato se lleva a cabo en ese contexto de discriminación o abuso de poder o de confianza que le confiera cierta autoridad al sujeto activo sobre la víctima. En el caso también de las lesiones graves por violencia contra las mujeres, lo mismo, se ha introducido ese agravante. En las lesiones leves, también en las agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Hay un tipo penal, incluso el delito de abandono de mujer gestante en situación crítica. Fíjense, ya estamos llegando a un nivel en donde
la cuestión cultural, y ahora voy a decir que no es netamente naturalística, sino es construida, es normativa, tiene que ser atendida porque el derecho penal tiene que captar el espíritu de protección de esta época. En la violación sexual es un agravante adicional cuando la violación sexual se realiza en el contexto que da contenido al feminicidio. Nuevamente, ¿cuál es ese contexto? El de la violencia familiar, cualquier forma de discriminación contra la mujer, hasta en el hurto agravado, en los casos de estado de gravidez de la mujer, en el robo agravado, en la estafa agravada, en la coacción al consumo de droga, en la resistencia a violencia a la autoridad incluso, porque si la resistencia o desobediencia a la autoridad es por desobedecimiento a una medida de protección dictada por hechos que configuran violencia contra las mujeres, es un agravante de la resistencia a la autoridad. En el delito de maltrato, o en la falta, en este caso de maltrato, incluso el menospreciar de manera reiterada, dice, causando un daño psicológico a la mujer, también ya es materia de una agravación. Entonces, ¿y eso es por qué? Por lo siguiente, y aquí quiero entrar ya al núcleo de lo que considero que constituye uno de los aportes más significativos de tu libro. Eso se va referido a tomar en cuenta el objeto de protección. ¿Qué es lo que, a través de esta figura delictiva, el derecho penal aspira a estabilizar? Entonces, a mí en lo personal me ha gustado mucho y me ha llevado a pensar, a reflexionar el asunto de que lo que estamos aquí es ante un tema de igualdad material. Me gusta mucho ese fundamento por lo siguiente, porque no es el sexo, sino es el estereotipo de régimen que recae sobre la mujer, es una construcción social o construcción normativa, porque nos hemos acostumbrado socialmente a ver a la mujer como un sujeto inferior. Y el delito de feminicidio no atenta contra el principio de igualdad, sino es un delito de igualación, viene a igualar las cosas, porque ya es hora de ver al derecho penal en su justo lugar, no como un derecho penal masculinizado al que hemos estado acostumbrados. Gandhi, con su genialidad, sentenció que el género humano es uno solo, sin importar el suelo que se pisa y el cielo que se contempla. Es deseable llegar a un nivel tal en donde la cuestión de género no tenga que suscitar alguna razón adicional para lesionar el derecho a vivir de otro. Y justamente como todavía no logramos la madurez y racionalidad, y culturalmente estamos todavía más que unos países más que otros, pero en nuestro entorno cultural latinoamericano, con preeminencia, como ya lo precisó el doctor Carrasco, dentro de un contexto marcadamente machista, que se ve en los hogares mismos. En muchos hogares hoy en día, en donde hay varios hijos, adolescentes, la mamá distribuye el rol de limpiar la mesa, de calentar la comida de la hija, y los hijos, cuando esté todo listo, tienen que sentarse. Entonces, mientras todavía haya esos estereotipos, es necesario introducir esas normas, y estoy de acuerdo con que se traten normas de flanqueo, como lo dijo el profesor Polaino, normas de un derecho penal simbólico, como también lo acuñó la profesora Corcoy, cumplen esa función, pero ya hoy, más que eso, también son normas de legitimación del núcleo duro del derecho penal, porque detrás de todo está la idea de igualdad material, la idea de dignidad, como el elemento limitador a toda práctica de cosificación, a toda práctica de reducción del valor, de consideración de lo humano en una sociedad. En la revista peruana de Ciencias Penales del año 93 hay un artículo del profesor Fernando de Trasanguis, donde da cuenta de un problema cultural, porque en esa época estábamos cercanos a la nueva redacción del Código Penal del año 91. Acuérdense, el Código Penal del 91 vino a introducir un paradigma distinto al del antiquísimo Código de 1921. No, 1900 sí, del 24 me parece, el Código del 24, el Código de Maurtua. Un código
que fue elaborado con el pensamiento de la época, ¿no? Que clasificaba a los peruanos en semicivilizados, indios degradados por la servidumbre y por el alcohol, por ejemplo. En cambio, en el 91 ya la sociedad, los tiempos eran otros, y se introdujo la figura del error culturalmente condicionado. Y a propósito, justamente de comentar esa regulación, el profesor Traseñiz contó un caso, el caso de una joven adolescente todavía que se había casado en su localidad, en la sierra del Perú, con las prácticas del Servinacuy, donde la sociedad que de su entorno, la población, todos estaban muy a gusto, muy felices, porque se casaron ahí dos de sus miembros y en ellos había amor, pero en esa época, ante la crecida del terrorismo de Sendero Luminoso, muchas personas de los Andes tuvieron que emigrar a la ciudad, y este es un joven, un recientísimo matrimonio que llegó a vivir en el Callao. Entonces, claro, este joven aprendió muy rápido lo negativo de las prácticas aquí. En los fines de semana del fulbito pasaba al fulbazo, y del fulbazo llegaba a casa y empezó a golpear a su esposa recién casada. Y ella fue a denunciar una vez un golpe, un maltrato a la comisaría, en el año 92, por ahí. Y el policía, y está en el escrito recogido, que le recibió la noticia, le dijo, mira, niña, anda a tu casa, porque si tu marido te ha golpeado por algo será. Fíjense esa respuesta, esa forma de concebir a la sociedad de una autoridad. Entonces, viendo esto, por supuesto, hoy por hoy, si todavía queda rezagos de ello, claro que es legítimo la introducción del feminicidio. E Isabel, tú pones el término apropiado, porque aquí se trata de un delito de violencia de género, pero el género no vinculado al sexo, sino el género como un estereotipo de construcción social que implica una anulación, el menoscabo del reconocimiento y goce efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, yo te felicito muy sinceramente por poner los términos en su lugar, porque incluso hoy en día, en el afán exacerbado de dar asegurar una mayor protección a la mujer por las violencias sin contexto de género, todavía se siguen cometiendo errores, como por ejemplo, recientemente se está dando en Chile, en donde hay una propuesta de legislación para cambiar del sistema jurídico el término mujer y reemplazar por persona menstruante. Imagínense, Arjona ya va a dejar de tener que cantar esa canción tan bonita de mujeres por decir menstruante, ¿no? Es decir, ya no podemos vivir, algo así es la canción. Entonces, realmente, situaciones como esa del populismo exacerbado estropean una discusión científica, ponderada, objetiva que debe darse, pero tú pones las cosas en su justo lugar. Termino mi intervención en este punto ya, resaltando una vez más la valía de la obra, reiterándote mis felicitaciones y una vez más gracias, Isabel, por haberme hecho partícipe de ese tiempo tan grato, y te deseo, como digo una vez más, lo mejor de los éxitos. Gracias, doctor. Muchas gracias, estimado doctor Caro. Finalmente, contaremos con la presentación de la doctora Isabel Tello, quien es autora del libro El delito de feminicidio en el Perú, análisis crítico de la regulación actual. La doctora Isabel Tello es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y una maestría en Cumplimiento Normativo por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es especialista en Derecho Penal y centra su práctica en los litigios penales. Es autora de diversos artículos en materia penal y ha dictado cursos y talleres sobre la materia. Le cedemos el uso de la palabra, estimada doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Biloyer, por la organización para la presentación de mi libro, y muchas gracias de todo corazón a los profesores y doctores que me han acompañado en esta oportunidad, en este grato momento para mí, que es la presentación de mi libro. Es un momento muy importante por los años que ha tomado esta investigación, la ley 29819, que modificó el artículo 107 del Código Penal, el delito de parricidio, para incorporar el feminicidio como un agravante. Esto lamentablemente no implicó un incremento de la pena en estos casos,
sino tan solo un reconocimiento nominal. Posteriormente se emitió la Ley 368, en virtud de la cual se reguló por primera vez el feminicidio como un delito autónomo. Esto ocurrió el 18 de julio del año 2013 y se consignó una pena mayor y distinta a la correspondiente a los tipos penales neutros. Desde ese año hasta el año 2018, el delito de feminicidio fue modificado en sendas oportunidades, incorporándose nuevas circunstancias delictivas y agravantes. Actualmente es un delito que consigna 4 circunstancias delictivas, entre ellas la violencia familiar y el acoso sexual, y 9 agravantes, como por ejemplo la violación sexual. La incorporación del delito de feminicidio como un delito autónomo fue objeto de diversas críticas, y eso dota de importancia este tema, porque precisamente esto me motivó a realizar la investigación sobre ese delito. Un sector de la doctrina propuso su derogación porque consideró que este delito sanciona la misma conducta regulada en los tipos penales neutros, como los delitos de parricidio, homicidio y asesinato. No se protege un bien jurídico distinto en la vida humana independiente, señalaban, y asimismo afirmaban que su regulación transgrede los principios de legalidad y de culpabilidad, así como el derecho a la igualdad y no discriminación. También existieron autores que defendieron su incorporación como un delito autónomo. Ellos afirmaban que su incorporación se encontraba justificada porque a través de este delito se protege un bien jurídico distinto al bien jurídico protegido por los tipos penales neutros. El derecho a la igualdad, el cual se encuentra reconocido constitucionalmente de forma específica en el derecho a la mujer a vivir una vida libre de violencia, que fue incorporado a través de la ratificación que realizó el Perú con la Convención Belén do Pará en el año 1996. Permite evidenciar que el delito de feminicidio sí era una necesidad de incorporarlo como un delito autónomo. Esta discusión se mantiene hasta la fecha y se verifica en los sendos problemas que tienen los operadores de justicia para interpretar y aplicar el delito de feminicidios en casos concretos. Evidentemente, esto contribuye al hecho de que no existe una claridad sobre su contenido, toda vez que la conducta prohibida del delito no se encuentra descrita de forma clara y precisa. Precisamente, este es uno de los puntos que yo observo en esta investigación. Los invito a leer este libro y agradezco nuevamente a los profesores y doctores que me han acompañado en esta oportunidad. Valora su presencia en la presentación de este libro y también a B-Lawyer por la organización de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora. A nombre de todo el equipo de B-Lawyer le extendemos nuestra gratitud por permitirnos ser parte de la realización de este evento académico y esperamos poder contar con ustedes en próximos eventos. Muchísimas gracias, doctor Polaino, doctora Mirenchú, doctor Segura, doctor Carrasco, doctor Caro, doctor Reaño. Muchas gracias a todos. Damos por finalizado el evento del día de hoy. Ha sido todo un placer contar con su presencia. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.